Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Bueno, voy a complicarle hoy la vida a la gente de transmisión, pero quiero predicar desde acá porque quiero valerme de los signos tan hermosos que han preparado las catequistas para este día tan importante, ¿no? Y así poder que juntos, al reflexionar, podamos comprender mejor el misterio de este Pentecostés. Y digo misterio porque, como siempre les dije, ¿no? Cuando hablo de misterio, no estoy hablando de una película de terror, de cosas de miedo. El misterio para Dios, para las cosas de Dios, significa fundamentalmente realidades divinas, sobrenaturales y poderosas que nos manifiesta Dios, que nos da Dios, y que porque vienen de Él nosotros no las podemos entender totalmente, sino que siempre, aunque las busquemos explicar, y explicación tenemos, porque Jesús nos enseñó mucho de eso, sin embargo, siempre van a dejar algo que no podemos terminar de explicar. ¿Por qué? Y bueno, porque viene de Dios. Son cosas que solo Dios puede hacer y que un día las vamos a lograr entender cuando estemos con Él definitivamente en la gloria, ahí contemplando plenamente, ya sin ningún tipo de mediación, sin ningún tipo de distancia o diferencia, esa grandeza eterna, donde ya están los santos, donde ya están los ángeles, donde ya están nuestros queridos difuntos que terminaron este camino terrenal y llegaron al destino que nosotros queremos llegar, porque ahí hay felicidad plena y total. Entonces, esto es un misterio. Podemos explicar mucho y podemos decir mucho, claro. Para eso vino Jesús, ¿no? Se hizo hombre y se hizo maestro. Y como hombre y maestro nos explicó un montón de cosas. Nos enseñó muchas cosas. Pero ni siquiera los propios discípulos pudieron entender, ¿se acuerdan? Porque si no, el día de su muerte, el día que lo condenaron y empezó la pasión, no lo hubieran dejado solo si hubieran entendido todo. Pero no, era muy complicado y hasta diría yo imposible entender lo que Jesús nos venía a traer, lo que Jesús venía a hacer e hizo por nosotros. Era muy complicado, verdaderamente para el hombre era imposible. Por eso los discípulos, llenos de humanidad, tuvieron miedo y se fueron y lo dejaron solo. Recién después vino la diferencia. Recién después comenzaron a entender. Y hoy escuchábamos justamente en este relato de la primera lectura, que aprovecho la ocasión para decirle a los chicos que han leído que los felicito. Hicieron muy bien. Se animaron y le hicieron muy bien. Muy bien, ¿no? La verdad que muy claro, muy lindo. Los felicito. Es lindo que los chicos se animen en su misa a proclamar ellos la palabra de Dios. Los niños en su inocencia la transmiten de una manera especial. Ni mejor ni peor que los adultos, pero de una manera especial, porque esa pureza que tienen tan propia, ¿no? Así que hermoso. Pero bueno, dice la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que al llegar el día de Pentecostés, que era una fiesta que celebraban los judíos, así ya este Pentecostés ya los judíos lo celebraban. ¿Y qué celebraban los judíos en Pentecostés?
50 días después de la Pascua judía, celebraban lo que ellos llamaban las fiestas de las primicias, que eran las fiestas donde, después de las cosechas del campo, todos los cosechadores traían las mejores partes de la cosecha, de los frutos, y las llevaban al templo para ofrecerlas a Dios como agradecimiento, reconociendo que todo ese fruto del campo que ellos habían trabajado era obra de Dios, porque si Dios no hubiera hecho la obra, por más que ellos hubieran trabajado, el campo no hubiera dado fruto. Entonces reconocían eso, ¿verdad? Ese mismo día, donde se generaba esa fiesta y había tanta gente venida de tantas partes, dice el texto de Lucas, de los Hechos, ahí sucedió algo en ese lugar donde los apóstoles estaban, así imaginando una escena, ¿no? Acuérdense que todo esto que yo les cuento, que dicen los Hechos, son especie de historias armadas en este caso por el evangelista, para que podamos entender no el hecho en sí histórico, sino fundamentalmente lo que sucedió, cómo sucedió y para qué sucedió. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice que experimentaron ellos, en ese encuentro de oración donde estaban, una especie de transformación, una emoción profunda y muy grande que les cambió la vida. Una experiencia espiritual que no es racional, que la cabeza no la termina de entender, sino que al contrario, viene de adentro, es un fuego. Por eso se lo manifiesta como lenguas de fuego, ¿no? ¿El fuego qué hace? Fuego quema, pero también se usa para purificar. Están ahí en las fábricas donde hay que purificar, por ejemplo, cuando se extrae de las minas de hierro, de oro, etcétera, etcétera, los metales, hay que pasarlos por un fuego muy, muy fuerte que los purifica y se saca todo lo que nos sirve de lado y lo bueno se lo separa y se lo deja limpio, puro, genuino, ¿se entiende? Por eso se usa el fuego también como elemento purificador. Entonces el Espíritu Santo acá se lo representa, como se lo representa de muchas maneras, pero también como fuego purificador. Y ese fuego, esa emoción interior, les purificó el alma, quitándole de ella todo tipo de dudas. Ya no hubo más miedo, ya no hubo más temor, ya no tuvieron más dudas ni ningún tipo de dificultad. Al contrario, una fuerza nueva que venía de otro lado, que no era de ellos, los impulsó a salir al encuentro de la gente. Piensen que hasta ese momento los discípulos tenían miedo y estaban escondidos porque los judíos los perseguían y corrían la misma suerte de morir como Jesús por ser cristianos. Pero a partir de ese momento, ¿qué pasó? Nada. Todo eso se fue, desapareció. Y dice que Pedro, tomando la iniciativa, salió junto con los apóstoles y se puso a ese gentío que había subido a Jerusalén para la fiesta de esas primicias de cosecha, se les puso a anunciar. ¿Y qué le anunció? El primer y fundamental anuncio, que Jesucristo el Señor, ese que habían matado y condenado y crucificado, está resucitado, porque ha vencido la muerte, y que todo el que cree en Él tendrá vida, y vida en abundancia, vida eterna, vida que da Dios. El que cree en Cristo se llena de Dios, y el que se llena de Dios tiene la vida asegurada. Y la vida en Cristo se transforma, te hace feliz. Qué gran noticia. Y dice que lo hacían de una manera tal, cuenta un poco así, como una especie de historia, que todos los que habían venido de todas partes los entendían, aunque hablaban todos distintas lenguas. Porque uno de los puntos, no porque realmente fuera tan así, ahí habla de un montón de naciones que habían venido, dice los nombres que en aquella época se conocían como países y ciudades importantes: Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia Menor, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, peregrinos de Roma, judíos, prosélitos, árabes, etcétera, etcétera. Y toda esa gente en realidad no subían todos los años a Jerusalén, subían los más cercanos, no es que de Roma venían. Si venían por turismo. Pero lo importante de todo no es eso. Lo importante de todo es que en esta exageración de países que pone acá Lucas en su relato, lo que está mostrando
es que para Dios no hay ningún tipo de diferencia. Nada nos separa de Dios, ninguna lengua extranjera, ninguna costumbre diferente, ninguna cultura distinta nos puede separar, porque Dios nos viene a unir. Padre, dijo Jesús antes de su pasión, que todos sean uno como vos y yo somos uno, para que el mundo crea. Y nosotros decimos después que tenemos un solo Señor y Padre, una sola fe en Jesucristo resucitado, un solo Señor, un solo bautismo, el mismo que recibimos todos, y un solo Padre bueno que nos ama a todos, formando una sola familia que es la iglesia. Esta es la gran noticia que nos trajo Jesús, ¿no? Entonces, primer punto que me gustaría que nos quede claro, el Espíritu Santo que nos trae, además de la presencia de Jesús en tu vida, de Jesús resucitado, ese Jesús que ya no está más con los discípulos físicamente, ahora está en el Espíritu que vive en ellos. Jesús quería eso, que entendieran el amor de Dios. Quería dar la vida para que se den cuenta que la vida, que el amor no tiene límite, ni la muerte es límite, y que una vez resucitado, Él viniera a ellos en espíritu y verdad, para que ahora sea en ellos y por medio de ellos que Jesús pueda seguir anunciando, pero a todo el mundo. Por eso los apóstoles, después del Espíritu Santo, y los discípulos y muchos más, se hicieron misioneros, fueron a todas partes. Y ahí sí anunciaron a todos los países del mundo, hasta nuestros días, a Jesucristo. Eso quería el Señor. Por eso tuvo que venir en persona a vivir en ellos, espiritualmente, en la persona del Espíritu. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Que todos sean uno, es decir, una única familia. Chicos, hermanos, si somos creyentes, si somos amigos de Jesús, si creemos en el Evangelio, si queremos realmente ser felices y ser fieles a nuestro Señor que vive en nosotros, una de las cosas que hay que defender siempre es la unidad, nunca la división. Porque la división es un pecado. La división es demoníaca. La palabra demonio significa divisor, el que viene a dividir. Y los hombres somos lamentablemente expertos en dividir. El que no piensa como yo, el que no es de la misma línea que yo, el que no es del mismo equipo que yo, el que no tiene el mismo pensamiento político que yo, el que yo. ¿Por qué? Porque yo primero, el yoísmo, el egoísmo es el problema. Ahí está el demonio informando para que pueda haber división, que es lo que quiere. Hay un viejo dicho antiguo que decían los poderosos: divide y reinarás. Porque si dividís, la gente piensa distinto y se pelean, y el que tiene poder manda. El demonio. Cuidado. Por eso Jesús dice todo lo contrario: que todos sean uno, Padre, como yo y vos somos uno. Ese primer punto, hay que defender la unidad. Por eso, qué feo es pelearnos, qué feo es tratarnos mal, qué feo es vivir enojados, separados, divididos. ¿Cierto? Es horrible. Qué feo es odiar, qué feo es tener rencor, qué feo, qué innecesario, cuando el Señor viene a traernos todo lo contrario. Amor para que podamos amar. Jesús le dijo a los discípulos, escuchábamos en el Evangelio hoy algo hermoso. Dice que se apareció y sopló sobre ellos diciéndoles: reciban el Espíritu Santo el mismo día de la resurrección. ¿Ven? Juan lo encara de otra manera, a diferencia de Lucas. Lucas habla de 50 días, Juan dice el primer día de la semana, el mismo día de la resurrección. Jesús se aparece, sopla como un signo, porque también el Espíritu Santo se lo manifiesta o se lo explica como el aire, el hálito de Dios, que en el Génesis dice que hizo todas las cosas. El Espíritu de Dios sopla y crea, sopla Jesús y les dice: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Fíjense qué lindo dato. Sopla y les da el Espíritu para perdonar. Para perdonar. Estamos llamados a eso, a perdonar. Con la misericordia que viene de Dios, Jesús dijo: Padre, perdónalos. Jesús vino a enseñar
el arte de la misericordia. Es un arte. ¿Qué significa? Esa capacidad que el artista tiene de hacer cosas buenas, sobre todo perdonar en el amor de Dios. Él nos da la capacidad de perdonar. Quería hablar un poquito, para no extenderme mucho más, aunque habría tanto hermoso para decir del Espíritu Santo. En definitiva, es todo Dios en mí y yo en Él. Sobre los dones, miren qué cosa tan linda armaron las catequistas. Fíjense que esto lo querían sacar, pero yo dije, no, déjenlo porque está bueno así. Me gusta así porque creo que dice mucho. Y fíjense, esta imagen representa a Jesús resucitado. En Jesús con la cruz y la palma, que aquí no se ve porque esto es todo de mármol, por eso no se ve, no es de colores distintos, pero si se acercan y quieren verlo, después lo pueden ver. Una palma, que representa las cuerdas que lo ataron en la cruz, que representa la victoria sobre la muerte. Jesús está aquí de pie con la cruz resucitada. Por eso nos acompañó esta imagen estos 50 días de Pascua. Y ahora vemos en el día de Pentecostés que está la paloma que representa al Espíritu, y de aquí brota, justamente como corrientes de fuego, 7 dones. 7 dones. Que dice, nos enseña que son 7 regalos, pues llama dones. Don viene de dar viene de regalar, es gratuito. El Espíritu Santo está en vos el día de tu bautismo. ¿Y vino con qué? Con dones, con regalos, que son 7. En realidad son muchos más. Porque un don se transforma en carisma y un carisma se transforma en gracia y gracia en fruto, eso que vamos dando y haciendo. Pero hay 7 que la Iglesia nos muestra como básicos para poder entender. Y bueno, vamos a los dones. Primer don dice sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Qué sabiduría te da el Espíritu? No es la sabiduría que te da el colegio, que es muy buena. No es la sabiduría que te da la facultad. No, eso es bueno, pero no es eso. Es esa sabiduría que me capacita realmente a poder realmente transmitir lo que Dios me inspira, las cosas que me vienen de Dios. Todo lo que Dios me enseña es la gran sabiduría. Lo que los apóstoles no tenían y por eso tenían miedo, pero cuando recibieron el Espíritu tuvieron la gracia de poder ir a enseñar en el nombre de Jesús. Sabiduría. Hay otro, entendimiento. Los apóstoles no entendían, tenían miedo, no entendían, hacían preguntas, Jesús le preguntaban y Jesús les decía, yo sé que quieren preguntarme, pero ahora no pueden entender, esperen a recibir el don de lo alto. Cuando llegó, entendieron todo. Ya nadie le tuvo que enseñar nada, porque ellos salieron a enseñar, porque entendieron todo lo que Jesús les dijo y todo lo que tenía que sucederle a Jesús para salvar a la humanidad. Entendimiento. Otro don, consejo. Consejo es un don hermoso que te capacita a poder escuchar al otro, a poder ponerte en el lugar del otro y a poder darle la palabra adecuada al otro que Dios te inspira cuando el otro necesita un consejo en un momento malo de la vida. Es un acto de amor, de caridad. Hoy día no hay tiempo para dar consejos, muy pocos tienen tiempo, porque como estamos todos tan apurados y corremos tanto, no, mira, vení más tarde, no, mira, mañana o pasado, no. Y la persona está herida ahora, la persona necesita ahora. Y a veces cuidado, porque a veces les puede pasar a ustedes, papás, con los hijos. Más tarde, nene, el chico te está esperando ahora. Es un don. No hace falta que estudies mucho para dar consejos espirituales, porque te los inspira el Espíritu. Otro don, piedad. ¿Qué se imaginan ustedes que puede ser el don de piedad? El don de piedad es un don maravilloso que nos capacita a orar. Recién decía la segunda lectura, que también fue leída muy hermosa, de la carta de Pablo a los Corintios, que dice, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Significa que para orar, todo lo que nosotros oramos y le pedimos a Dios y le cantamos a Dios, alabando a Dios, agradeciendo a Dios y todo lo que nos brota para Dios, antes se nos inspira por el don de la piedad. Por eso dice, esta persona le gusta rezar, es una persona piadosa. Todos somos piadosos.
Todos tenemos que aprovechar el don, todos, y todos, para estar más cerca de Dios cada día. Todos lo tenemos, nadie puede decir, yo no. El problema es cuando caemos en el hombre viejo. No tengo ganas, no tengo tiempo. Pero cuando caes en el hombre nuevo, en Cristo en vos, hay una necesidad que te lleva a esto, a querer estar con Dios. Don de piedad. Otro don más, fortaleza. Es esa fuerza misteriosa que nos ayuda a vivir la vida con esperanza. Y una fuerza. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones difíciles en la vida? Todos, todos. Y los grandes lo sabemos muy bien, ¿no es cierto? Las cosas duras de la vida, los problemas que no esperamos, los golpes bajos, las traiciones, los problemas de la vida en general, las pérdidas de seres queridos, sobre todo las inesperadas, lo que nos trajo y nos dejó la pandemia. Pero hay algo en nosotros que puede. Por eso se nos dice: no bajes los brazos, no dejes de confiar, no dejes de caminar mirando para adelante. Hay algo en vos que te da Dios que puede, y es este don, fortaleza. Que no es ser fuerte físicamente, como muchos se creen, que en los músculos está todo. No, cuidado. Porque la carne se termina, tarde o temprano todo eso se cae y se va. Pero lo que viene del alma y del espíritu, eso sí perdura, eso sí va a la eternidad y está acá. Fortaleza. Cultiva el don de la fortaleza. Cultiva el don de la fortaleza, que lo tenés. En oración, en confianza, en esperanza, podrás vencer ejércitos negativos de la vida, es decir, los golpes duros de la vida. Vamos a otro don. Temor de Dios. Ese don de temor de Dios tiene, para mí yo le hubiera puesto otro nombre, pero como yo no lo inventé o no lo armé, tiene muchos siglos, el don de temor de Dios tiene, digo que es mal entendido por el nombre, temor. Temor nos habla a veces de miedo. Y justamente lo que menos hay que tenerle a Dios es miedo. Lo podríamos traducir de otra manera. Por ejemplo, respeto, cariño. A ver, para que lo entendamos mejor. Ninguno de ustedes a una persona que quiere le gustaría ofenderla, ¿o sí? Cuando vos querés a alguien, a la abuela, mamá, papá, a un amigo, ¿te gusta ofenderlo? No. Y si por casualidad lo ofendés porque te equivocaste o porque ese día tenías un día malo y qué sé yo, ¿qué haces enseguida que te diste cuenta que lo ofendiste? ¿Qué hacemos? Le pedimos perdón. Entonces el temor de Dios va por ahí. Es un don que nos capacita a darnos cuenta justamente de que a veces nuestra vida está lejos de Él, que lo estamos lastimando a Dios porque no estamos nosotros haciendo con nosotros mismos las cosas bien. Que no estamos tratando bien al otro, y cuando no tratamos bien al otro injustamente es a Dios a quien lastimamos también. Entonces es un don que nos permite darnos cuenta. Si no estamos abiertos a este don también, y obviamente vamos a vivir siempre egoístamente sin importarnos el otro y haciendo lo que se nos antoje aunque el otro sufra. Y si el otro sufre, sufre Dios. ¿Se entiende? De eso se trata el temor de Dios. Y vamos a avanzar más, que creo nos falta menos. Temor de Dios y ciencia. Bueno, ciencia tampoco tiene que ver con lo que te da la facultad, en este caso, sino fundamentalmente tiene que ver con toda la sabiduría, es muy parecido al don de sabiduría, con toda la sabiduría que nos viene de lo alto, que se va adquiriendo con los años también, que va madurando con los años. Esa sabiduría que, por ejemplo, tienen nuestros abuelos o la gente que tiene muchos años y que no lo aprendieron en la facultad, porque quién sabe ni sabe, apenas saben leer y escribir, pero tienen esa sabiduría que vos decís, qué lindo es escucharlo, qué buenos consejos me da, qué hermosos ejemplos de vida tiene para mí y para todos. ¿Cómo lo extraño? ¿Cómo extraño sus palabras cuando ya partió? Eso que se va adquiriendo con los años, cuando uno vive una vida de bondad, de verdad, cuando uno vive una vida de fe en serio,
Cuando uno realmente busca ayuda, inclusive en serio, y no se cierra creyéndose que puede todo caprichosamente, sino que busco abrirme al otro porque el otro también tiene mucho para enseñarme y compartimos sabiduría de Dios recibida, la vida misma. Ese es el don famoso de la ciencia o sabiduría, que van ligados, como les decía. Bueno, 7 dones básicos, 7 dones. Pero que de ahí brotan gracias especiales, carismas, y con esto quiero terminar. Pablo en una de sus cartas habla de esto. Los carismas que son, además de los dones, brotan de los dones, y son esas capacidades que todos tenemos que son distintas. Unos tienen el carisma del coro, miren qué lindo, los felicito también. Hoy sin Agustín, pero sí con la ayuda de Carlitos, ustedes se largaron solos a cantar, vienen ensayando, vienen cultivando ese don, ese carisma de la música. Qué lindo suena la guitarra, qué lindas las voces, cada vez cantan mejor. Cardelitos son todos, cada día cantan mejor. Qué lindo. Dones, carisma de la música. Otros tienen el carisma de la cocina, les gusta cocinar. Qué rico cocina. Y como le sale a la abuela el estofado, no le sale a nadie. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Cosas así. Y hay otros carismas también. El carisma de la prédica, el carisma de la enseñanza, el carisma que tiene el médico para curar, y por eso estudió, pero lo tiene antes. Esa vocación que brota de un carisma. Esa persona que hace cosas, que estudió para hacer determinadas cosas, un profesor, un ingeniero, un médico, un abogado, pero que se deja llevar porque tiene vocación, porque le gustó a eso, porque se inclinó a eso, porque recibió una gracia, un carisma, y lo desarrolló después estudiando y practicando, y le sale bien, porque ese carisma sigue actuando como una gracia de Dios que te ayuda a hacer cada día mejor lo que elegiste, porque Dios te eligió primero. Una vocación. Y así podríamos poner un montón de cosas que vienen de Dios. ¿Se dan cuenta? Y eso da, para terminar, fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto que nos dan los chicos es la alegría de poder juntos con ellos cantar y alabar a Dios. Un fruto. Una alabanza que llega a Dios y alegra el corazón del Padre. Un médico que es buen médico, que tiene su vocación, tiene un fruto, te cura, te sana. Un profesor, un maestro que con amor enseña, te da sabiduría, te transmite conocimiento. Y así podríamos poner infinidades, chicos, de cosas. Todo esto tiene una fuerza. Todo esto tiene un origen y está acá. De Cristo, del Padre que envía al Hijo y del Hijo que envía al Espíritu, para que toda esta fuerza del Espíritu viva en nosotros. Eso es lo que estamos celebrando hoy, en el día de Pentecostés. Y no es que suceda hoy, Hoy lo recordamos como recordamos todos los años la Pascua y la Navidad, sino que eso es permanente en nosotros desde el día de nuestro bautismo y para toda la eternidad. No se olviden nunca de esto. No se queden en un día, no se queden en un rato. Es algo permanente que comenzó el día de tu bautismo, el día que Dios te adoptó en el nuevo nacimiento como hijo en Cristo y para siempre. Nunca te olvides de eso, porque ahí está toda la verdad que viene de Él, de ellos. Es un solo Dios, Padre que te creó, Hijo Jesús que te salvó en la cruz, Espíritu Santo enviado para hacerte santo, es decir, hacerte otro Cristo vivo en medio de tus hermanos. Y dámosle finalmente a ella, como siempre, la esposa del Espíritu Santo. María la tiene todas en positivo. Decimos que es la hija de Dios Padre, como todos nosotros. Es la madre de Dios Hijo, Jesús. Y es la esposa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la fecundó con su poder, misterio de Dios, y la hizo madre de nuestro Salvador. Es la mujer llena de Dios, que a su vez ahora, porque así Jesús lo quiso, es madre nuestra. Ella entonces, que nos ama tanto, con su oración y su compañía de cada día, como le pedimos siempre, nos ayude a poder cada día nosotros a tener más deseos de Dios
poder explotar, profundizar y poner en práctica todos estos regalos que todos tenemos guardados en lo más íntimo de nuestro corazón. Y así sea. Y así sea.